Hola, muy buenas noches. Estamos en el Foro Internacional de Arquitectura, Docencia e Internacionalización en el Aula, con los países participantes de Colombia, Perú y Bolivia, con relación a la Universidad Antonio Nariño. Nos acompañan en esta ocasión la arquitecta docente Carla Patricia Iruri Ramos, de la Universidad Santa María de Arequipa en Perú, la arquitecta docente Marisol Lilian Ibarra Villanueva, de la Universidad Franz Tamayo en Santa Cruz, Bolivia, y la arquitecta Sara Daniela Giraldo, arquitecta docente de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia. Entonces, la idea de este espacio es comenzar a tener una relación a través de los procesos en el aula desde nuestras universidades, desde nuestros respectivos países, y ver todos los diferentes enfoques que hay y también lo que nos podemos parecer. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas como para distinguirnos. Entonces, empezamos. Profes, ¿qué experiencia y trayectoria laboral tienen con ustedes? Voy a tomar la palabra, voy a empezar primero agradeciendo, gracias a la invitación a esta reunión para compartir un poco nuestras experiencias, gracias a la arquitecta Sara y a la arquitecta Marisol, con quienes no solamente somos colegas, sino que somos amigas y hemos sido compañeras en la maestría. Entonces, para mí es muy grato reencontrarnos y poder darnos este espacio para platicar de estos temas que obviamente son de interés de todos nosotros, ¿no? Bueno, un poco respondiendo este primer ítem sobre experiencia y trayectoria laboral, puedo compartir brevemente que tengo unos 9 años de experiencia en lo que es el mundo proyectual, trabajando en proyectos, en obras, en construcción, y unos 6 años en el mundo de la docencia. Eh, gratas labores ambas, hoy en día dedicada un poco más a la docencia que a la parte proyectual, a diferencia de mis inicios en el mundo laboral, pero creo que son ambas actividades que se complementan muy bien, que van de la mano y que se van enriqueciendo una a la otra, ¿no? Por lo que creo que es importante la práctica de las dos pues para un desarrollo profesional mucho más completo. Eso sería de mi parte. Gracias. Bueno, buenas noches. Igual, saludar y agradecer, ¿no? De igual manera la invitación por parte de la arquitecta Sara y de la misma manera, ¿no? A la arquitecta Carla, que como ella decía, somos colegas, más allá de colegas amigas, ¿no? De la maestría que hemos podido cursar bueno, en años anteriores. Respecto a la pregunta, en cuanto a la experiencia y trayectoria laboral, en los primeros años de mi experiencia he trabajado como docente, perdón, como arquitecta independiente relacionada con la parte sobre todo construcción. Posteriormente he trabajado muchos años con la obra pública en la municipalidad o en el gobierno municipal de mi ciudad en Cochabamba, y posteriormente ya de la decisión de también de especializarme me llevó ya a otros caminos, y justamente es eso, ¿no? Uno de esos caminos es el tema de España, ¿no? Que más adelante estimo que lo vamos a ya hablar. Y actualmente ya llevo como docente alrededor de 3 años, ¿no? Entonces, la experiencia como docente creo que por los últimos años ha sido el camino, ¿no? Que ahora estoy recorriendo, eh, combinando un poco igual la situación, ¿no? En realidad sigo trabajando con algunos en trabajos independientes, ya no con obra pública, pero con trabajos independientes, y abocada mucho más ahora también a temas de la docencia. Gracias. Muchas gracias, arquitectas. Bueno, en mi caso llevo de experiencia laboral alrededor de unos 6 años. De docencia llevo más o menos unos 2 años y medio. He tenido un acercamiento a nivel proyectual en diferentes tipos de oficina, a nivel de vivienda, a nivel de equipamientos, a nivel de arquitectura sacra, inclusive, y pues debido al tema de la maestría realizada, trabajé para una oficina
de desarrollo de movilidad para algunos municipios de Antioquia, que es mi departamento donde yo trabajé. Mi experiencia laboral también en algunas universidades ha sido, además del Antioquia Nariño, que vivo acá pues en Bogotá hace poco tiempo, y mi primer acercamiento fue en San Buenaventura. Entonces, ese espacio es muy interesante porque tenemos varios puntos de vista, varias trayectorias que creo que se van a complementar muy bien a la hora de abordar temas más académicos. ¿Cuál ha sido su trayectoria y su experiencia académica? Bueno, en mi caso empecé trabajando, he trabajado en universidades privadas, en universidades privadas. Cursé, desarrollé estudios de maestría aquí en la ciudad donde vivo, en Arequipa, además de haber hecho los estudios de maestría en España, que seguramente también estimo lo vamos a comentar en un momento un poquito más. Eh, Desarrollo de diplomados en lo que es docencia universitaria para complementar un poco la formación que tenemos, porque si bien tenemos formación de arquitectas, trabajamos como docentes, pero no tenemos la formación en sí de docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que parte de la trayectoria vaya de la mano con esa formación como docentes en distintos diplomados y obviamente también en nuestras ramas de interés, ¿no? Que personalmente trabajo y enseño en las ramas de proyectación de vivienda, sobre todo en vivienda colectiva y en temas de eficiencia energética en edificaciones, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia que gano a nivel académico la enfoco en esos rubros, y que son finalmente los que me desarrollo pues enseñando, ¿no? Un poco ello. Gracias, arquitecta. Por mi parte, en cuanto a la experiencia académica, bueno, he empezado con la universidad privada en realidad, con la que me ha dado la oportunidad, si queremos, de entrar a la parte docente, la Universidad de la Unifrance o la Universidad Franz Tamayo en Santa Cruz. Ya posteriormente, con esta experiencia, actualmente también, ¿no? Lo que un poquito de manera interna les comentaba, estoy empezado hace como un año y medio que ya estoy con una universidad pública. Entonces, gracias a ese impulso también, ¿no? De comenzar con la privada, ahora estoy con la universidad pública, dando igual, ¿no? Asignaturas referentes, por un lado, a taller de diseño, por otro lado, también a la especialidad que justamente tengo en la maestría, que es sobre temas de ciudad o temas urbanos, el tema del diseño urbano. Entonces enlaza bien, ¿no? Con lo que estoy, obviamente, con lo que he aprendido, con lo que estoy también enseñando a los estudiantes y lo que estoy impartiendo. Eso, ¿no? Bueno, de igual manera, ¿no? El tema de la no sé, formación posterior, por ejemplo, al tema de docente en la universidad, sobre todo la universidad privada, nos impulsa, ¿no? En realidad a empezar a especializarnos o a empezar a tomar cursos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con el tema en el tema de la virtualidad, ¿no? Que hemos estado estos últimos años. Entonces nos han fortalecido, por ejemplo, por ese tema, varias herramientas, varios cursos y diplomados que considero son importantes, ¿no? Para nuestra formación, sobre todo académica. Listo, arquitecta Marisol, muchas gracias. Bueno, por mi parte, pues mi trayectoria a través de la academia, al igual que mis compañeras, pues tengo una maestría en proyecto avanzado de arquitectura y ciudad de la Universidad de Alcalá, la cual tengo una especialidad en intervención en la ciudad y pues eso también, al igual que arquitecta Marisol, me abrió las puertas a poder dar clases de urbanismo en la Universidad Antonio Nariño y de teoría en la San Buenaventura. También como comparto la opinión de la arquitecta Carlita, nosotros no somos licenciados a través de la parte pedagógica, entonces sí he realizado un par de diplomados para complementar eso con relación a la docencia y pedagogía universitaria, pues además del pregrado en arquitectura de la Universidad San Buenaventura. Ya pues en términos más de cómo ha sido mi trayectoria académica dentro de las universidades, pues cuando recién llegué de España, mi alma mater, que es la San Buenaventura en la ciudad de Medellín,
mi decana me abrió las puertas y comencé pues a dar teoría y dibujo y expresión. Digamos que a medida que fue avanzando el tiempo, pues comencé con taller de diseño básico y pues bueno, por muchas circunstancias, pues me debí trasladar a la ciudad de Bogotá y afortunadamente ya llevo casi un año trabajando en Antonio Nariño, donde me desempeño en el área de teoría y urbanismo, además pues también del apoyo y tutoría de trabajo segregado. Entonces siempre ha sido como algo muy grato y en el cual solamente llevo 2 años, pero en el cual actualmente pues sí me dedico casi que mi tiempo completo. Tengo algunas actividades digamos que personales a través de la arquitectura, pero es mucho más arraigado a la parte académica. Yo creo que esta pregunta es bastante emotiva, pero que se entiende de que es como más allá de una vocación, considero. Entonces les pregunto, ¿cómo y cuándo se dieron cuenta que querían ser docentes, que querían seguir la profesión de la docencia en esta rama de la arquitectura? Bueno, en mi caso viene un poco, digamos que la vocación se descubre de manera natural, eh, espontánea dentro de la exploración propia que tuve al culminar la carrera y querer tener experiencia laboral en distintos rubros que me podía ofrecer la carrera, ya sea en el ámbito de diseño, en el ámbito de la construcción, en trabajo en algún municipio del sector público para conocer también cómo era esa experiencia. Y dentro de esas posibilidades estaba la experiencia de la docencia, ¿no? Entonces, se presentó la oportunidad y para mí fue ese querer descubrir y probar de esas distintas posibilidades para poder ir de manera espontánea un poco descubriendo cuál era ese camino que yo quería seguir, ¿no? Y dentro de ese probar y dentro de esas experiencias de mis primeros años como egresada y ya como arquitecta profesional, es que se da la oportunidad, inicio y descubro que era una labor que para mí era muy grata y que me daba mucha satisfacción porque me daba cuenta que podía impactar directamente en la vida de otros y que algo de lo poco o mucho que yo pudiera saber podía compartirlo y ayudar a generar más experiencia y a la vez enriquecer también el conocimiento que yo tenía, ¿no? Era como un ganar-ganar dentro del desarrollo profesional y eso de alguna manera hizo que decante por seguir en esa línea y seguir perseverando, digamos, en el trabajo de docente, ¿no? Ahora, actualmente, luego de haber hecho, culminado la maestría que compartí con las arquitectas en España y volver y retornar al Perú hizo que dentro de mi labor docente redescubra, digamos, un nuevo camino de interés, sobre todo enfocado en temas de investigación, en donde he encontrado, digamos, un nuevo aliciente que me permite desarrollarme dentro de la docencia en este ámbito de la investigación, sobre todo en términos de eficiencia energética en edificaciones, que es un poco mi rama de especialidad y que se me hace muy, muy interesante y pues bueno, ahora es, digamos, una parte novedosa que estoy explorando dentro de la labor y que me parece también sumamente satisfactoria. Muchas gracias, Carla. Por mi parte, tal vez de mí viene de una cuestión, como tú decías, ¿no? Sara, el tema de un poquito más emotivo. Desde niña yo considero que simplemente no esa idea de jugar, que eras, por ejemplo, la idea de profesora, ¿no? Me acuerdo y se me viene a la mente esa primera idea cuando viene la pregunta. Entonces yo considero que desde ahí, ¿no? Ya, y desde un poco la influencia también de mi mamá, ¿no? Que también, que un poco, ¿no? Ella también le gustaba enseñar y ya posteriormente, ¿no? También el de mi papá. Entonces considero que desde niña ya tenía, ¿no? La idea de enseñar y demás, y ya con bueno, no he sido profesora, pero bueno, en realidad al inicio, bueno, me he decantado por el tema de la arquitectura
Y lo que decía también, ¿no? Comparto también con la idea posteriormente lo que dice la arquitecta Carla, que en realidad, ¿no? Pasas por experiencias en el tiempo. Eso ha pasado, ¿no? Desde que he trabajado independiente, después de trabajar con la obra pública y después ya, ¿no? Volver, obviamente, y decidir, ¿no? Entre volver tal vez a trabajar con obra pública directamente, que podría haber sido una opción, o en realidad buscar también esta otra rama, ¿no? Que quería explorarla, y eso es lo que he hecho, ¿no? Al volver incluso de España, era de volver a buscar en realidad algo que consideraba que lo podía realizar y que me gustaba y que me gusta, ¿no? Actualmente es algo que en realidad toma mucho de mi tiempo y voy, ¿no? Fortaleciendo todo ese tema de las experiencias, incluso obviamente eh, eh, académicas o el tema del conocimiento, ¿no? Que lo bueno de este tema de la docencia es que vas, ¿no? En realidad a, dando en realidad giros o dando en realidad dándote más conocimiento, ¿no? Es lo bueno de bueno, una de las cosas muy buenas que tiene el tema de la docencia, por lo menos por mi parte, yo considero de esa manera. Eso es por mi lado, Sara. Listo, yo creo que por mi lado viene desde un poco creo que del colegio, cuando veía algunas docentes que tenía que realmente eran muy estudiadas y siempre tuve como esa intriga, pero nunca profundicé para nada. O sea, la verdad no lo tenía como claro, pero cuando llegué a la universidad, yo creo que tuve docentes que también me impactaron mucho, algunos que eran realmente muy crueles, por decirlo así, y otros, por el contrario, que eran unos maestros en todo el sentido de la palabra y me gustaba mucho como ver cómo ellos dejaban huella. Tuve la oportunidad a finales de la carrera del pregrado ser monitora, o sea, ser como asistente del docente en los talleres de diseño y para mí fue como una revelación y desde ese momento yo dije, yo quiero ser profesora, pero primero hay que, obviamente, trabajar en la experiencia a través de oficinas, de construcción, de diseño, para uno tener como un criterio. Cuando tuve, pues, bueno, trabajé unos años, fui a España a estudiar la maestría y pues cuando volví seguí trabajando un tiempo, pero pues mi decana se llama Sandra Carrión de San Buenaventura, me ofreció trabajo. Yo recuerdo que ella me había dicho que era tiempo completo y yo dije como no, yo quiero medio tiempo porque yo también quiero trabajar en lo que me corresponde. Yo creo que fue una decisión un poco errada, pero ya se tomó porque pues como nunca había sido docente plenamente, cuando lo hice para mí fue algo como místico. Yo sé que suena curioso, pero para mí esto es lo que yo quiero hacer y lo sigo siendo porque también considero que uno aprende, o sea, el que enseña aprende dos veces y comenzar a tener tantos lineamientos nuevos, tenerse que complementar todo el tiempo, investigar todo el tiempo, para que los estudiantes obviamente también tengan esa nutrición, es algo que a uno también le compete y también ver cómo uno tiene una cierta conexión con los chicos, que tiene como cierto desarrollo y que uno le aporta algo a su vida, para mí es bastante importante y pues esto es lo que va a ocupar casi todo mi tiempo profesional, obviamente nutriéndome con otras cosas porque es absolutamente indispensable, pero la docencia ya viene en mi corazón, por decirlo así. Listo. Para ustedes, ¿qué ha sido lo más gratificante y lo más difícil en el ejercicio de la docencia? A ver, yo encuentro que una de las experiencias más gratificantes es cuando te das cuenta que tus estudiantes han aprendido, ¿no? Y que de alguna manera tú has aportado en su formación profesional, pero también humana, ¿no? O sea, que ha habido algo de ti que les has transmitido o parte de tu mensaje, no solo respecto a conocimientos que también están, sino también a aspectos de formación personal, ¿no? Y de ética profesional, ¿no? Que se transforma uno en otro. Eso me parece sumamente gratificante eh, cuando ellos se dan cuenta y están orgullosos de lo que han aprendido y tú sabes que tú has sido partícipe de ese proceso. Y por otro lado, también en estos últimos tiempos se me ha hecho muy gratificante en la medida en que
como docentes y trabajando de la mano con los estudiantes, podemos dar aportes al conocimiento que pueden tener impactos en personas o en regiones de cualquier lugar del mundo mediante la investigación, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentro, creo, ese gusto, esa gratificación. Y creo que lo más difícil probablemente tiene que ver con quizás asuntos eh, más de índole administrativa o burocrática, que muchas veces son parte de las universidades, en donde uno quizás tiene muchas iniciativas de hacer más cosas o y encuentras trabas o barreras en el camino eh, para poder llegar a proponer cosas para los chicos, quizás por aspectos simplemente de administración, ¿no? Y insisto, de burocracia, que creo que ocurre mucho en muchas universidades en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso a veces podría llegar a desanimar un poco al docente de que, si van a rechazar esto, si no va a haber apoyo, si no va a haber un respaldo, ¿no? Entonces, pero creo que un poco encontramos en esas otras experiencias gratificantes esas ganas de ir avanzando más allá de las adversidades que se puedan encontrar y de poder hacer nuestro trabajo pues lo mejor posible y que los chicos aprendan obviamente de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que de mi parte. Gracias. A ver, en cuanto a lo gratificante, considero que el tema, ¿no? de ver plasmado lo que tú enseñas, en realidad ya sea en cuestión de aprendizaje directamente de la asignatura o en cuestión también de valores, ética, que considero también que es elementos o puntos muy importantes en realidad que el estudiante de manera complementaria en realidad debe tener, me parece en realidad verlo plasmado y ver, ¿no? Como por lo menos en mi caso tengo estudiantes, ¿no? De los primeros semestres, ¿no? Entonces, los primeros años de la carrera o semestres, como acá lo tenemos. Entonces, ver, ¿no? Cómo en realidad van subiendo, llegan a los años a los últimos años y ver que en realidad todo lo que les ha, bueno, todo o parte o mucho de lo que les has enseñado lo ven plasmado, lo ves incluso en la forma, ¿no? Como ellos en realidad lo presentan o simplemente con los proyectos, ¿no? De arquitectura, que en nuestro caso es de manera más directa, inclusive más visible cómo se va trabajando. Entonces, considero que por ese lado, ¿no? Esa parte me parece gratificante, esa parte de la docencia, pero en cuanto a lo difícil, tal vez, bueno, más allá también comparto con el tema de las cuestiones, por ejemplo, burocráticas, que en las universidades privadas considero, por lo menos en la que yo trabajo, es mucho más fácil, en la pública es mucho, mucho más complicado, la verdad, sacar algo, ¿no? Diferente, porque en realidad ahí es que hay que hacer mucho papeleo. Pero también en cuanto a lo difícil podría ser los retos, ¿no? Que te ponen tal vez muchos estudiantes, alguno, o un grupo o que a veces pasa, ¿no? Que tienes, entonces que hay en realidad generaciones o no que no que tienen, ¿no? Dificultades, uno puede aprender o han podido en realidad tener otro tipo de educación, ¿no? Que sí es complicado, ¿no? En realidad tener ese grupo de estudiantes, que es un reto en realidad como docentes, obviamente, no podemos hacer en realidad no nos podemos alejar de esa realidad. Entonces considero que eso a veces es un reto, más que difícil, considero que retos, ¿no? Que en realidad esta tema docente nos da, poder tener esa diversidad de estudiantes y a veces grupos, como diríamos, un poco complicados o difíciles que considero que podría haber, yo creo que a todas nos puede pasar o nos ha pasado, ¿no? En algún momento. Eso sería por mi lado. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que por mi lado, yo comparto plenamente lo que ustedes dicen. Yo creo que para mí lo más gratificante es transmitir el conocimiento, que los chicos realmente aprendan y pues también entender que uno genera cierto impacto en la vida académica de ellos o inclusive hasta en lo personal y que por lo menos también uno trata de formar buenas personas, además de buenos profesionales y que se logre como plantear ciertas semillas dentro de ellos y entender cuál es su papel en la sociedad y que uno hizo parte de eso me parece crucial.
A mí lo más difícil o el gran reto es que tenemos obviamente que formar personas que deben ser útiles, que deben aportarle algo a la vida y obviamente al planeta y más en las condiciones pues, que nos encontramos, que son algunas veces bastante críticas. Y yo creo que eso es bastante particular, pero que como dice Mari, sí, más que una dificultad es un reto. ¿Cómo fortalecen día a día ese ejercicio de la docencia? Bueno, creo que un poquito como lo mencioné en alguna respuesta anterior, nosotros de inicio, ¿no? En nuestra formación profesional nos formaron como arquitectos o arquitectas, pero no en sí como docentes, ¿no? Entonces, de mi parte, aprovecho cursos de posgrado que a veces encuentro que dan universidades a nivel nacional o internacional o diplomados que tengan que ver con la labor de docencia para prepararme un poquito más, ¿no? Para poder adquirir, digamos, estrategias pedagógicas eh, que permitan mejorar justamente esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y si encuentro, por ejemplo, algún curso que lleve un curso de posgrado de docencia en arquitectura, ¿no? Que es un poco más específico para lo que nosotros hacemos, eh, creo que eso ayuda mucho, ¿no? A fortalecer esas capacidades que como docentes tenemos que tener para transmitir, ¿no? A nuestros estudiantes, porque en realidad nuestra carrera tiene parte teórica, que es importante, pero también tiene parte de oficio, ¿no? Entonces, cuando somos profesores de curso de taller o proyectos o diseño, sea cual sea el nombre que lleve en las distintas universidades, necesitamos capacidades diversas para poder llegar a los chicos para transmitir toda la complejidad que implica llegar al proyecto, ¿no? Entonces, para eso, justamente tener esas herramientas de docencia específica, creo que son bastante importantes, ¿no? Entonces, seguir formándonos en temas de docencia, en temas de estrategias pedagógicas, para mí es lo que me ayuda un poco a fortalecerme en ejercicio docente, ¿no? Y ahora también fortalecer mis conocimientos y mis estrategias en temas de investigación, ¿no? Que al menos en estos últimos años es un tema que le vengo dando mucha vuelta y le vengo dando mucho esfuerzo y mucho tiempo de dedicación. Gracias, Carla. A ver, en cuanto a las fortalezas, bueno, fortalezas de ejercicios docentes, considero que también podría ser ahí la palabra actualización, ¿no? Que es lo que en realidad nosotras hacemos, ¿no? Actualizarnos, y es lo importante en realidad de este tema docente, ¿no? El de estar actualizado, pero más allá también de estar actualizado, considero que también algo que podría, bueno, por lo menos en mi caso fortalece, es recibir experiencias, ¿no? El recibir experiencias, buscar lecciones aprendidas, hablar, por ejemplo, algún momento, por ejemplo, lo hacía, ¿no? Le pedía ayuda a veces a Carla, ¿no? A Carla le decía al inicio, por ejemplo, de mi experiencia docente, claro, ¿no? Buscar, por ejemplo, esos caminos, y eso es una manera de fortalecer, ¿no? Buscar en realidad mecanismos, buscar posteriormente, en realidad después yo igual he buscado, ¿no? Cursos, diplomados, para ver, ¿no? Formas en realidad de mejorar el tema de la enseñanza, ya sea en mis materias teóricas y también las de taller, ¿no? Que a pesar de que en realidad son prácticos y lo práctico podría considerarse incluso más fácil, pero en realidad hay, ¿no? Se puede en realidad mejorar y buscar siempre otras formas, ¿no? De enseñanza, tal vez para que el estudiante igual se motive mucho más. Entonces, considero que la actualización, ¿no? Es importante, por lo menos igual en mi caso, y ahora más, ¿no? Que en realidad tampoco estoy como te había mencionado, casi 3 años en realidad con esto del tema docente, y esto en realidad me parece constante, ¿no? Año tras año van cambiando todo en cuanto a conocimientos, y me parece importante el tema de seguir, ¿no? Con ese camino de actualización. Muchas gracias, Mari. Yo creo que ese tema del fortalecimiento del conocimiento es algo que tiene que estar implícito en nuestra labor, o sea, todo el tiempo estar actualizándonos, como le dice Marisol, a través de todo lo que está pasando, donde la tecnología todo el tiempo cambia, donde hay nuevas formas
y hay innovaciones, valga la redundancia, a través de todo el tema arquitectónico, pero también el tema pedagógico. Entonces, cada vez que hay un curso eh, que sea objetivo, uno lo toma, pues por parte de nuestra universidad nos ofrece cursos todo el tiempo e inclusive entre nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades es verlos, pero más allá de que sea como una responsabilidad o una obligación, es algo que realmente nos nutre para dar lo mejor en nuestros ejercicios. Ya en términos de más tipo arquitectura, yo creo que es hablar también con un montón de colegas, al igual que Marisol. Creo que Carla ha sido nuestra mentora en este mundo de la docencia, porque siempre recurrimos al principio a ella, como, bueno, Carly, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Y yo creo que todo el tema del colegaje dentro de este punto hace que te fortalezcan los conocimientos y más cuando uno está empezando, que pues obviamente cuando alguien tiene experiencia y es una buena profesional, uno se siente como con toda la confianza para que le explique ciertos elementos y demás. Entonces es bastante interesante. Ahora entremos ya en el tema de la internacionalización. En esto que, digamos, nos tiene inclusive dentro de ese espacio. Cada una venimos de ciudades y de países muy distintos, aunque sea un contexto latinoamericano, donde nos conocimos en España, que realmente es otro contexto que es bastante internacional. Entonces quisiera saber para ustedes qué es el tema de la internacionalización. Bueno, creo que para mí internacionalización hace referencia a incorporar experiencias externas a los aprendizajes que se dan en las aulas, ¿no? Entonces, a veces, o bueno, al menos en pregrado, no todos los estudiantes tienen la oportunidad quizás de salir a hacer un intercambio, algunos optan por ello, no todos, ¿no? Pero enriquece mucho, ¿no? Ocurre, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya lo mencionaremos un poco más quizás en otra pregunta, la posibilidad de hacer viajes que siempre, con los estudiantes, que siempre te permite tener ganancia a partir de experiencias internacionales, pero igual, ¿no? No todos generalmente tienen acceso, ¿no? Entonces, para mí es encontrar algunos mecanismos, quizás y aprovechando que ahora el tema de la virtualidad nos acompaña, si bien es cierto, en mi universidad ya hemos vuelto a las clases presenciales, aún hay un sistema híbrido en donde tenemos también clases virtuales a la par que clases presenciales. Hay algunos estudiantes que están virtuales aún desde casa, otros vienen presencialmente a la universidad. Y creo que se pueden utilizar estas herramientas para poder incorporar esas experiencias internacionales de manera económica, directa, para todos los estudiantes, ¿no? Con los que estemos llevando una clase, por ejemplo. Creo que va por ese lado. Gracias. La palabra creo que aquí va a repetirse, va a ser experiencia, ¿no? Experiencias, porque es lo que te genera en realidad la internacionalización, ¿no? Y en realidad lo que debería generarse es, ¿no? Experiencias ya sean personales y también obviamente académicas, por un lado. Ahora, en cuanto a el tema de la internacionalización referida en el aula, en realidad, en estos últimos tiempos, por el tema de la pandemia, por ejemplo, considero que ha sido mucho más fácil inclusive hacer congresos, seminarios, que en mi caso, por ejemplo, lo hemos hecho, ¿no? En mi universidad lo han realizado, poder tenerlos, ¿no? Arquitectos en realidad ya en este sistema virtual para poder bueno, que los estudiantes se sientan más cerca, inclusive la posibilidad tal vez de viajar en estos temas de pregrado tal vez no es en realidad, ¿no? Muy recurrente por el tema sobre todo económico, ¿no? Por así decir, por lo menos en nuestro caso pasa eso, ¿no? En varias de las dos universidades que estoy, a pesar de que la universidad de la Unifrance lo que tiene como en realidad logo también es la internacionalización. Entonces ellos en mi universidad promueven mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de estudiantes de intercambio, estudiantes de extranjeros. O sea, por ejemplo, hay un mecanismo que los estudiantes pueden tomar. Hay mucho estudiante, inclusive
estudiante brasilero, ¿no? O brasileño que viene, ¿no? Para algunas carreras específicas, por ejemplo, en la universidad donde estoy, donde, a la Unifran. Entonces, el tema de las experiencias, el tema de lo internacional, es algo que se maneja en realidad en mi universidad de manera recurrente y es algo que se promueve. Entonces, y el aula no está de menos, tal vez no todos tienen la posibilidad de viajar, pero los cursos, seminarios y demás ha sido muy bueno, ha sido una experiencia interesante en estos últimos años, sobre todo con la pandemia. Gracias. Yo creo que el tema de la pandemia no todo fue negativo, obviamente fue algo muy fuerte para todos nosotros, pero sí hay algo positivo que rescatar, es que estos temas nos acercaron mucho entre naciones. Yo creo que es mucho más práctico, aparte que tenemos que aprovechar las herramientas. Y pues bueno, para mí el tema de la internacionalización es como llevarnos a ese tema de la globalización, de todo el tema de las tecnologías, de cómo vamos a conocer y cómo abrir nuestro mundo a través de diferentes culturas, a través de diferentes economías, a través de diferentes nociones que nos van a dar a entender varias configuraciones dentro de muchos aspectos académicos, profesionales, donde vamos a ver cómo se puede interactuar, donde nos podemos nutrir de conocimiento en muchos aspectos y hay que comenzar como a verlo a través de la parte experimental, la parte de todo el tema de los viajes y si no se puede realizar viajes por condiciones económicas, de salud o en diferentes cosas, pues por lo menos ya tenemos como la oportunidad de hacerlo desde otras formas y es aprovechar que todo es internacional, o sea, no quedarnos, o sea, obviamente lo autóctono y lo particular es muy importante y tiene que ser algo propio, pero también es bueno como abrir nuestro conocimiento hacia otros elementos que nos pueden traer diferentes países a través de todo el tema de la internacionalización. Dentro de tu aula hay procesos de internacionalización. ¿De qué manera? Bueno, a ver, concretamente, al menos, por ejemplo, digamos que soy docente del área del curso de proyectos, en algunas universidades es el área de diseño o el área también de taller de diseño, va un poco variando de nombre, pero creo que sabemos a qué punto vamos. En este caso, lo que nosotros trabajamos para la internacionalización es el tema de los viajes de estudio, que un poco hice referencia a ello en la pregunta anterior. Entonces, si bien esto se ha visto interrumpido por el tema de pandemia, ya que se está viendo superado el proceso, se han vuelto a retomar los viajes de estudio en este semestre, el semestre par que estamos actualmente cursando, ¿no? Y de todas maneras, el próximo año es un tema que vuelve y esta vez ya en práctica para varios años, ¿no? Entonces, aproximadamente desde tercer año es común que cada promoción dentro del curso del área de taller o de diseño tengan un viaje programado anual, ¿no? Y es un viaje internacional. Entonces, de alguna manera, esto ya los estudiantes lo saben, entonces empiezan a prever desde vacaciones un sistema de ahorro, de tal manera que llegado al semestre par del año, prácticamente todos los alumnos llegan a participar de esto, ¿no? Ese, digamos que es un elemento de internacionalización en esa área. Ahora, también soy docente del área de arquitectura y medio ambiente, que tiene que ver un poco con temas de eficiencia energética en las edificaciones. Entonces, en esa área, la internacionalización viene gracias a que nuestra universidad tiene un convenio con el Banco Mundial. El Banco Mundial, junto con el IFC, ha desarrollado un sistema de certificación energética que se le conoce como EDGE, que también tiene un software y que ha empezado a ser muy utilizado, o ha empezado a entrar, digamos, con mayor fuerza a América Latina, porque ya es bastante utilizado en países en Asia. Entonces, gracias digamos, este convenio, es que trabajamos con arquitectas del Banco Mundial, que son, digamos, trainers, eh,
de alto nivel en el uso de esta plataforma Edge. Entonces, a nosotros los docentes del área nos han capacitado de tal manera que nosotros les enseñamos el uso, por ejemplo, de estas plataformas a los estudiantes, pero también compartimos clases con los entrenadores que son arquitectos colombianos. Y bueno, de esa manera también se internacionaliza y digamos que los chicos presentan proyectos de edificios de carbono cero neto a final del curso y hay un tribunal frente al cual defienden, donde estamos los profesores que les hemos enseñado y estos arquitectos colombianos que nos asisten también a algunas clases, ¿no? Y que son entrenadores propios del Banco Mundial, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos estrategias específicas de las áreas donde yo enseño y bueno, luego a manera general también anualmente se preparan congresos donde se invitan a ponentes nacionales, internacionales y bueno, o sea, también es una manera, digamos, un poco más global, ¿no? De internacionalizar la enseñanza. Muchas gracias. A ver, en cuanto, considero que todavía en el tema de mi universidad, el tema de la internacionalización se ve, por un lado, lo que mencionaba en la anterior pregunta, promueve mucho el tema del intercambio, por ejemplo, de estudiantes y el enlace y de los docentes, ¿no? Por ejemplo, con otras universidades que ellos tienen, obviamente, ya enlazado, ¿no? Intercambios, obviamente, trabajados. Pero específicamente ya en temas de aula, en realidad lo que voy manejando, yo más allá de en realidad bueno, hago cursos, algunos seminarios pequeños, ¿no? Porque son en realidad en semestres especializados. He intentado en alguna manera, viendo su experiencia, lo que decía Carla del tema por ejemplo, de los viajes, solo que acá, por ejemplo, que alguna vez he intentado hacer todavía en esa experiencia que estábamos teniendo, se ha visto un poco complicada, ¿no? Si bien la universidad te ofrece, por ejemplo, incluso algunos mecanismos para poder realizarlo, en realidad todavía no hay, ¿no? Algo claro que te marque, por ejemplo, como en el caso, ¿no? de Carla, que decía que ya tienen ellos un proyecto, en realidad que ya tienen incluso un semestre, ¿no? Donde van, por ejemplo, y ya los estudiantes ya se mentalizan o incluso ya mentalmente, económicamente, ¿no? A prever, por ejemplo, ese tema. Entonces, sobre todo en el aula yo manejo en el tema de, ¿no? Charlas, seminarios en pequeña escala, obviamente todavía hay a gran escala en referente para toda la carrera o para toda la facultad. En cuanto a también, alguna vez también lo que he hecho es invitar, por ejemplo, a arquitectos a algunas de mis clases, eso sí lo he podido realizar, para que ellos también, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo, estos últimos semestres estaba haciendo taller de diseño referente a espacios deportivos. Entonces, lo que he hecho es invitar a algunos colegas, ¿no? Que tenían experiencia, por ejemplo, de ese campo, para poder que ellos obviamente también puedan, ¿no? En realidad mostrar sus experiencias. Por un lado, tal vez sí son nacionales, pero también ellos han tenido experiencia en realidad internacional, ¿no? Para que los estudiantes también se enriquezcan con esas experiencias que esos, obviamente, docentes, bueno, docentes o ingenieros en este caso, que en ese momento, en ese proyecto han sido, lo podrían o han dado, ¿no? A los estudiantes. Considero que por ahora tengo esas experiencias, ¿no? En el aula o voy manejando esa forma, por ahora. Muchas gracias. Yo creo que esta charla da varias ideas que se pueden replicar en otros elementos, en otras aulas, porque, por ejemplo, desde la universidad, desde la facultad, pues digamos que desafortunadamente no hay unos planes contigo como hacer viajes así de manera internacional, como por ejemplo la de la arquitecta Carla, y sería muy interesante lograr algo así con los chicos para que tengan la oportunidad, pero hasta generando el tema del ahorro, para que ellos como que se responsabilicen de eso. Y también lo que decía la arquitecta Marisol alrededor de invitar docentes a nivel internacional para que expliquen y expongan sus casos. Digamos que yo lo he hecho de una manera un poquito más sutil, pero creo que la carrera nos da como esa oportunidad, pues en mi ámbito que es de teorías, y teoría, historia y urbanismo, me dan la oportunidad de exponerlos a los estudiantes, obviamente, muchos proyectos a nivel mundial, a nivel internacional. Y cada vez que hago postura de algún proyecto en específico,
que son en otros países, trato de motivar a los estudiantes para que tengan curiosidad y conozcan el mundo y puedan hacer cosas, digamos, de manera autónoma. Si bien no es fácil por la parte económica, por lo menos les deja como esa pregunta que pueda pronto tener en cuenta ahí. Bueno, ¿por qué consideras que es importante el proceso de internacionalización? A ver, a mí me parece que es importante porque un estudiante de arquitectura no puede desarrollarse encerrado totalmente en una burbuja o en su mundo. Si bien es cierto, como lo dijo también la arquitecta Marisol, es importante que el estudiante conozca su ciudad, conozca su lugar, porque finalmente puede ser su primer lugar de intervención, ¿no? O el más directo. Eh, también es importante formar arquitectos para el mundo, ¿no? No solo para una ciudad específica. Entonces, lograr esas capacidades, lograr una apertura a los nuevos conocimientos que se están forjando probablemente cruzando el océano al otro lado del mundo y seguramente en, lugares donde se hablan incluso otros idiomas, poder tener acceso a esa información de primera mano o, a poder experimentar, ¿no? La arquitectura viajando y en otros lugares y aprendiendo de primera mano, ya no solo de la fotografía o el video que uno ve, sino realmente recorriendo la obra, viendo la obra, sintiéndola y experimentándola. Creo que eso enriquece y cambia realmente la mente y la manera en que el estudiante va aprendiendo, ¿no? Creo que los estudiantes de arquitectura se caracterizan por ser, o al menos por desarrollar la sensibilidad frente al espacio, ¿no? Y esa sensibilidad se va adquiriendo también justo con la experiencia. Creo que esa palabra se iba, como decía la arquitecta Marisol, a repetir mucho, ¿no? Entonces, esa experiencia viva que uno tiene es un aprendizaje de primera mano, ¿no? No es porque el arquitecto me contó que tal lugar era así, sino que es porque yo fui y lo viví. Y el hecho de aprender de docentes externos, ¿no? De otros países que tienen otras vivencias, también te ayudan a tener una mente más amplia sobre las posibles soluciones que hay para un problema concreto desde el quehacer arquitectónico, ¿no? Entonces yo creo que enriquece mucho al estudiante tener esa mirada global, no perder ese punto de vista regional, pero siempre tener una mirada global respecto a la carrera y a las posibilidades que da la carrera. Muchas gracias. Justamente con esto, ¿no? Del tema de los procesos de internacionalización, y venía un poco también a la mente lo que hablaba la arquitecta Carla, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de tal vez también ahí la palabra es ciudadanos globales, ¿no? Buscar en realidad, no solo en realidad la globalización, el tema de la globalización que también tú un poco lo tocabas, ¿no, Sara? En realidad también aquí, también el ser el ciudadano global. Tal vez en un primer paso, ¿no? Ahora, estos últimos estábamos hablando, por ejemplo, en una de mis clases sobre urbanismo, historia del urbanismo, ¿no? Referido, por ejemplo, al Renacimiento, el tema de Italia, ¿no? El tema de sus características y demás. Entonces, los estudiantes, obviamente, que mis estudiantes que no han tenido la oportunidad de ir a Italia, entonces los hacía explorar, ¿no? Por ejemplo, por el Maps, que ahora es una buena posibilidad en realidad, ¿no? Te dirige a la ciudad, ya lo puedes recorrer, ya te puedes imaginar, ¿no? No estás ahí, pero te imaginas, ¿no? Y en realidad en mi caso es, bueno, que he tenido la posibilidad de ir obviamente a ese país, lo he podido con mis estudiantes ya de manera más clara, por ejemplo, en realidad ya mencionarles, ¿no? De este lugar, cómo era la calle y demás, y en el Google Earth, ¿no? O el Google Maps ya, ¿no? En realidad hacerles caminar, por ejemplo, por esa ciudad. Entonces considero que es importante, ¿no? Esos procesos de internacionalización, tal vez ahora, ¿no? No tal vez de manera física, no lo pueden realizar, como ya lo he repetido, creo, varias veces por la parte económica, pero promover, por ejemplo, para que el estudiante se anime, y eso es lo que hago, por ejemplo, en mis aulas. Le digo, tal vez ahora no tiene la posibilidad de irse al exterior, pero si en algún momento tienen y pueden y en realidad vayan, trabajen y siempre animo, ¿no? A que ellos lo puedan realizar
porque considero que es una experiencia increíble, ¿no? Y gratificante, ¿no? En realidad, ir y ver, como decía la arquitecta Carla, ¿no? Ver específicamente lo que te han contado, pero en realidad ya verlo en físico. Eso sería por mi parte. Yo creo que los procesos de internacionalización es abrirle los ojos a los chicos y también inclusive a nosotros de que el mundo es muy grande. Y como lo decía ahorita Carla, no es una burbuja. Ahorita también lo mencionaba y es que, claro, el tema personal y autóctono es crucial para desarrollar nuestra identidad, pero también es necesario entender cómo funciona el mundo alrededor nuestro. Y no solamente a través de la parte anecdótica, sino también desde la parte vivencial. Todo lo que pasa a través del mundo y a través de la arquitectura, que es lo que nos compete, de la historia, y vivir la historia es algo muy diferente a que te lo cuente alguien, a realmente vivirlo. Yo, pues, teniendo la oportunidad en España, de ir a países como, como París, perdón, países no, ciudades como París, Berlín, tan cargadas de historia a través de un montón de elementos que van construyendo como ciudad y como comunidad y como ciudadano, que es muy distinto la perspectiva que tiene alguien que de pronto no ha vivido. Entonces yo creo que los procesos de internacionalización son importantes para comenzar a tener nuevas perspectivas y aplicarlas desde los elementos. Y como le decía la arquitecta Marisol, no necesariamente tienen que ser viajes, sino que ya la tecnología nos arroja tantísimas herramientas que podemos hacerlo desde nuestra comodidad de nuestra casa. Inclusive este espacio mismo lo demuestra, o sea, estamos desde tres ciudades distintas, miles de kilómetros separadas y estamos teniendo una conversación. Entonces yo creo que eso también inclusive es un proceso de internacionalización bastante válido. ¿Ustedes han participado en algún congreso, foro o ponencia? O sea, más allá como espectador o de pronto como ponente o de alguna manera. A nivel internacional, no. He participado como ponente en un congreso nacional, sí, a nivel nacional, también a nivel local, ¿no? En mi ciudad, pero no internacional. Por mi parte, tampoco no he tenido la experiencia, todavía esa experiencia, ¿no? A nivel internacional, en realidad, a nivel local, ¿no? Algunos, en realidad, cursos internos en la universidad, pero no se me ha dado todavía la experiencia, bueno, sí esa experiencia, no tienes experiencia internacional, pero en algún momento, obviamente, siempre aspirando que sí se pueda, sí se pueda lograr. Por mi parte tampoco he tenido como la oportunidad, pero sí he tenido todas las ganas de hacerlo. Yo creo que por parte todavía falta como formar un poco más en la investigación, supongo yo, para acceder a esto, pero digamos que bueno, entonces como tal ustedes lo consideran importante hacerlo o por lo menos participar, así no sea de ponente, sino simplemente de espectadora, como un tipo bienal. Totalmente, totalmente fundamental participar. Puede ser en una bienal, pero y también podría ser en un congreso con la ponencia de alguna investigación, ¿no? Yo creo que al menos personalmente voy por la parte del lado de la investigación y aspiro que en alguna oportunidad alguna de las investigaciones en las que estoy trabajando me permitan acceder a una ponencia internacional. Dentro de este discurso hemos hablado varias veces de que accedimos a una maestría en España. ¿Sí? Bueno, yo creo que fue como nuestro país destino y quisiera preguntarles por qué como profesionales decidieron formarse en el exterior. ¿Qué les ofrecía España? ¿Por qué fue España y no otro país, por ejemplo? ¿Por qué el tipo de maestría? ¿Por qué pasó que la vida las llevó allá? Bueno, en mi caso, yo realicé primero una maestría aquí en mi ciudad, en Arequipa, una maestría en diseño de vivienda colectiva. Entonces fue una primera experiencia, digamos, a ese nivel académico,
pero siempre tuve el deseo y la aspiración de salir al extranjero, un poco creo por lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, nosotros, más allá de que ya tengamos el título de arquitectos, estamos siempre en una constante formación, ¿no? Y vamos formándonos y en ese proceso de crecimiento era parte de mi anhelo personal encontrar y enriquecerme con más experiencias justamente de fuera, ¿no? Entonces, eh, para mí fundamental para esa posibilidad a la que yo aspiraba de salir era el tema de la beca, ¿no? Una cuestión económica, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios y la vida me llevaron a este camino de las búsquedas de becas y a las posibilidades de una beca en España. España siempre me pareció un país que me llamaba mucho la atención y muy interesante porque muchas obras arquitectónicas muy reconocidas están allí, estudié mucho, quizás no, bueno, sí, algunos arquitectos españoles importantes, fueron importantes en mi formación dentro del pregrado y muchos proyectos en España en temas de vivienda muy destacados y también un tema que me interesaba que era la parte de eficiencia energética que sé que también es estudiada allí. Entonces, de alguna manera todo confluyó en el tema de la búsqueda de la beca y de la posibilidad que se daba de apuntar a este país, que desde siempre en algún momento lo tuve en mente, incluso cuando estaba en el pregrado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, ¿no? La búsqueda de siempre ir creciendo y de no quedarse solo con la experiencia que te puede dar tu lugar, sino de buscar y aspirar siempre a un poco más y en la medida de las posibilidades que uno tenga, pues poder acceder a ello, ¿no? Entonces, eh, esa fue un poquito de mi búsqueda y de mi proceso. Por mi parte, a ver, el tema, no, no considero que España no fue en realidad una primera opción, ¿no? Yo sí quería igual, similar, ¿no? La experiencia de salir, por ejemplo, de especializarme. Eh, También estaba, ¿no? En el proceso, por ejemplo, de hacer un curso a nivel en la universidad donde yo había estudiado, un curso de especialización. Entonces, ya posteriormente dije, igual, ¿no? Similar, creo que similar que como pasó un poquito con Carla, en ya buscar en realidad siempre algo más, ¿no? No me he sentido en realidad como ya completa, por ejemplo, con ese curso y he buscado el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces ya pensaba, por ejemplo, el dejar la obra pública, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, esa parte de mi carrera ya la quería por lo menos por ese tiempo ya cerrarlo. Entonces el tema de la especialización o el tema de la maestría era el otro camino que ya quería tomar. Entonces busqué primero, por ejemplo, una primera de mis primeras opciones podría haber sido Colombia. Y alguna vez creo que le comentaba ya también a Sara que era la idea también irme a Colombia, pero no, pero por cuestiones igual de búsqueda, en cuestiones incluso lo que yo quería hacer, me daba mejores inclusive perspectivas, el tema, por ejemplo, ya de irme hacia el lado de España, ¿no? Y había encontrado justamente la Universidad de Alcalá, que además de que es reconocida, obviamente me daba con las posibilidades, o daba en realidad con de la especialidad que yo estaba queriendo, obviamente, ya trabajarla o querer obtener, perdón, y bueno, entonces por ese lado ha ido, ¿no? Mi búsqueda siempre ha sido por lo menos igual, he estado como un año, ¿no? Un año anterior ya en mi mente, antes de irme, ya buscando, y ese es el proceso, ¿no? Que yo también algo siempre pregunto, creo que es algo que tal vez ha pasado, ¿no? Que te preguntan cómo te ha sido, cómo en realidad ha sido tu proceso, cada uno tiene su proceso, pero que en realidad no empieza, ¿no? Creo que de nadie empieza, o sea, de un mes anterior, ¿no? El proceso siempre es en realidad un año o años, ¿no? Anteriores que ya vienes manejando la idea y que eso es importante, ¿no? Porque tenerlo planeado para que en realidad salga bien, que considero que es lo que ha pasado, ¿no? Con nosotras, que ha salido todo en realidad como lo hemos planeado en la mayor parte. Gracias. Bueno, yo creo que por mi parte, también desde que yo creo que estaba en el colegio, quería ver algo más afuera de mi país.
Recuerdo que, bueno, yo, pues como una anécdota personal, yo vivía en un pueblo cerca de Medellín, y yo era muy arraigada al pueblo. Bueno, mi papá decidió trasladarnos a la ciudad y yo no quería. Yo tenía alrededor de unos 12 o 13 años, porque yo me quería quedar en el pueblo, y mi papá me dijo que él quería que yo entendiera que el mundo era mucho más grande que lo que era Marinilla, que era el pueblito donde estábamos. A mí esa frase me quedó marcada en la mente desde todo el tiempo, y siempre quise conocer el mundo que mi papá me había dicho. Obviamente, pues dentro del pregrado, intenté hacer un intercambio a la Universidad de Buenos Aires, pero pues por temas económicos no fue posible. Y me quedo con esa idea. Después de haberme graduado, obviamente dentro de toda la carrera, España siempre va a ser un referente en términos arquitectónicos, urbanos y de grandes maestros, donde uno va a estudiar una y otra vez, que a uno siempre le quedan como rondando. Entonces comencé a hacer unos procesos y comencé a averiguar a dónde irme. Vi México, también en España no fue mi única opción, pero bueno, vi México, vi Chile y vi Buenos Aires como opciones, pero porque pensé que iban a ser un poco más económicos. Cuando me di cuenta que costaba casi lo mismo irme a estudiar a España, a la puerta de Europa, yo dije, no tengo que pensarlo mucho, y pues preferí irme para España. Porque también adicionalmente, no sé cómo será en cada uno de sus países, una maestría en en una universidad privada acá, creo que cuesta casi lo mismo que el viaje completamente en España en ese año. Y yo no tenía la plata, pero pues me conseguí una beca por parte de la alcaldía de Medellín, que vivía allá, y pues a nosotras, también la universidad nos becó con el alojamiento. Entonces para mí, yo era muy joven, yo tenía apenas 24 años, estaba muy dudosa en irme, pero esa oportunidad no se dan dos veces. Y yo dije, me voy a ir porque también encontré una universidad, yo la encontré buscando becas, a la cual no pasé, que es la Fundación Carolina, pero encontré la universidad que creo que era para mí, que era también los temas, a través del urbanismo, y no solamente como algo netamente práctico, sino también de toda la teoría que yo quería realizar, y pues España fue crucial. Inclusive yo intenté irme para España un año antes, pero bueno, mi mamá tuvo una complicación médica, entonces me tocó posponerla, pero realmente fue una experiencia maravillosa porque igual las conocí a las colegas con las que estamos compartiendo esta noche, esta actividad. Para ustedes, ¿qué es lo más importante que les dejó esta experiencia de internacionalización en eso? Hacer la maestría ya en la Universidad de Alcalá. Bueno, a ver, yo creo que el haber podido salir a hacer la maestría afuera ha sido, creo que no me equivoco en decirlo, hasta este momento en mi vida la experiencia más importante que he tenido, y no solo a nivel profesional, sino eh, en general, ¿no? Enriquecedor a nivel profesional, en tema de estudios, sí, cumpliendo las expectativas y lo que yo quería lograr, igual permitiéndome acceder, digamos, a una plaza como docente ya más fija, ¿no? Donde yo trabajo, porque la maestría es un requisito, ¿no? Para ser docente aquí en mi país. Pero más allá de eso, llenando las expectativas de aquello que yo quería aprender, pero sobre todo también la experiencia personal, y el enriquecerse no solo de lo que te enseñan tus profesores, en este caso españoles, sino también qué tanto te enriqueces al haber compartido con profesionales de distintas partes del mundo, ¿no? Y creo que esa fue la suerte que nosotros tuvimos, de que al menos no compartimos con muchos españoles, quizás entre colegas, ¿no? O sea, nuestros docentes sí lo eran, pero nosotros como estudiantes, la mayoría no eran españoles, sino teníamos múltiples nacionalidades, entonces era sumamente multicultural, y la amistad que se forja entre todos los que compartimos la maestría, y por lo tanto el intercambio de conocimientos que también se logró, me parece de lo más valioso, ¿no? Como experiencia personal y como experiencia profesional,
creo que es lo más valioso a lo que he llegado, digamos, hasta este momento, ¿no? Eh, y creo que eso se forma y eso es lo que se consigue con esta internacionalización, ¿no? El aprendizaje en el aula, pero también fuera del aula, en compartir con aquellos con los que finalmente generas lazos de amistad y también estos lazos de conocimiento entre colegas, ¿no? Muchas gracias. Considero en esta pregunta la experiencia, creo que algo importante que he aprendido, que me ha dejado por lo menos el estudiar en el exterior, la maestría es la red, ¿no? Red por un lado de amigos, por otro lado de colegas, ¿no? Que hemos podido formar, porque el tener esa red, bueno, ya estando en nuestros países, considero que en realidad es enriquecedor, es obviamente nos ayuda, ¿no? En la parte incluso profesional, como ya había hablado, ¿no? En realidad buscar, por ejemplo, experiencias en el campo, por ejemplo, docente, Carla, otro colega que también tenemos, colega y amigo, por ejemplo, ¿no? Matías, por ejemplo, que también, ¿no? Juan también que ha estado con esos temas más de la docencia. Entonces, hay, ¿no? Una red de amigos, de colegas que se ha formado, sobre todo en esta experiencia profesional, que más allá del aprendizaje que hemos podido tal vez en realidad o hemos obtenido, ¿no? De nuestros profesores que eran sí españoles, considero que la parte ya, ¿no? De convivencia y de estar, ¿no? En esas charlas, si queremos largas, inclusive, ¿no? De vivir de manera tan cercana también ha ayudado mucho a fortalecer esa red, como menciono, esa red de amigos y colegas que actualmente todavía, y espero que todavía y aún por más varios años o para siempre se siga fortaleciendo y sigamos teniendo. Muchas gracias, Marisol. Sí, yo creo que, o sea, todo el tema de la experiencia de la maestría, todos íbamos con ciertas expectativas a través de tener ciertos conocimientos, no sé, conocer ciertas personalidades, a través de algunos docentes y demás, y estuvo bien, la maestría estuvo bastante bien. Tuvimos la oportunidad de conocer a un profesor muy importante para nosotros, que es Roberto Goicolea, que realmente comienza a nutrirnos bastante en la parte de arquitectura y teoría, pero más allá de eso, eh, descubrimos completamente que como lo decían mis compañeras, la red de colegas y amistad que se formó allá, creo que era lo con lo que nosotros no pensábamos irnos. Creo que lo que pudimos lograr frente a todo esto, la empatía que tuvimos fue lo más significante que nos dejó la experiencia. Conocer cómo cada una de las personas, conocer su cultura a través de conversaciones, a través de compartir comida, a través de casos de estudio de arquitectura, a través de un montón de elementos, es muy interesante y es bastante emotivo en lo que significa Latinoamérica. Porque claro, o sea, nuestra maestría éramos 30 personas y había una sola española y éramos 30 personas de Perú, de Bolivia, de Ecuador, había cubanos, argentinos, brasileños, colombianos, un montón. Y uno decía, o sea, esto fue como lo más bonito, porque logramos entender como las particularidades. A mí, por ejemplo, me causaba mucha impresión, como por ejemplo mi ciudad de origen, que es Medellín, es una gran referente para muchos países y uno como que de pronto no lo tiene tan arraigado, por decirlo así, y es muy bacano, o sea, todo el tema de, de vernos a través de los ojos de otras personas es algo que no se compara con nada. Yo creo que esa es la experiencia también que considero más maravillosa. También lo considero muy bueno de la experiencia, que yo sé que lo comparto con ellas también, es el tema de poder abrirnos a los viajes, que pudimos compartir un par de viajes juntas a través del viejo continente, a través de ciudades que creo que nunca habríamos pensado llegar, con experiencias muy buenas, con experiencias de pronto no tan buenas en algunos aspectos, pero que realmente también, inclusive en nuestro ejercicio profesional, nos ha ayudado un montón, por lo que ahorita decían los profes.
como bueno, yo puedo contarles a mis estudiantes de Berlín, de París, de Viena, porque nosotros vivimos unos días allí. Entonces es interesante cómo deja esas experiencias dentro de nosotras, ¿no? ¿Cómo incluyen estas experiencias dentro de sus aulas de clases? Bueno, a ver, creo que por un lado están los conocimientos que hemos recibido en la maestría que nos han permitido tener mayor grado de especialización y que luego esos conocimientos los compartimos con los chicos, claro, dosificados, ¿no? Como para un nivel de pregrado, pero ya nos dan otro nivel, digamos, dentro del tema del conocimiento y nos permiten hablar también con otra autoridad, ¿no? Con nuestros chicos, gracias a que hemos alcanzado, digamos, ese grado de maestro, ¿no? En un tema específico. Que pueden darse o pueden transmitirse dentro de la misma clase de diseño, dentro de una misma clase teórica. También está un poco el aprendizaje que hay en el ámbito dentro del aula, fuera del aula, cuando conversas con los estudiantes y como decía la arquitecta Marisol, los animas a tener la experiencia que tú tuviste, ¿no? De buscar más, de salir fuera, de prepararse, ¿no? De conocer y empaparse de lo que hay aquí, pero también de adquirir ese conocimiento de fuera y lo valioso que es. Entonces creo que compartir también esa experiencia a ellos les ayuda. Y por otro lado, ¿no? Que hablas en muchas clases ya de lugares, de ciudades o de hechos arquitectónicos que tú mismo has conocido gracias a que saliste, a que viajaste y que les puedes contar, digamos, un poquito más de primera mano la experiencia que tú tuviste y animarlos a que ellos también busquen esa experiencia de ir y conocer ellos mismos también y sentir y experimentar la arquitectura y la ciudad, pues, ¿no? De que no se queden solo con lo que les cuentan, ¿no? Que está bien lo que les estamos contando, pero que ellos también tienen que tener esos anhelos de poder salir y también poder conocer. Gracias. Bueno, ya un poco en preguntas anteriores, creo que de alguna manera les hablaba, por ejemplo, del Google Maps, ¿no? De Google Art, que considero que, por ejemplo, ese es un mecanismo enlazado también con la experiencia, obviamente, de viajar a los lugares y a conocer si queremos, de manera más cercana, ¿no? Obviamente esas ciudades. Y eso ayuda obviamente al estudiante a que o sea, le cuentes o le expliques, por ejemplo, de un tipo de ciudad o algunas características de manera ya cercana, tal vez en cuestiones más sociales, pues, ¿no? También en temas sociales, que las ciudades en realidad se enlazan, ¿no? Uno de los factores condicionantes es el tema social. Entonces, esas experiencias obviamente más cercanas que se ha podido vivir en ese tiempo que hemos vivido en el extranjero, tener la convivencia, ¿no? Con las personas, por ejemplo, sobre todo el lado español, ¿no? Que la forma, por ejemplo, cómo ellas interpretan o cómo viven, ¿no? Simplemente, por ejemplo, de los espacios públicos, que la importancia del espacio público es que es para ellos, es muy diferente para nosotros. Entonces, por ejemplo, es algo que tal vez en un libro lo encuentras, pero ya, ¿no? Con los docentes o con la experiencia, por ejemplo, que he tenido bueno, que una asignatura hemos compartido, ¿no? Contigo, Sara, de ir a investigar, por ejemplo, barrios, chabolas, como dicen, o barrios populares, como acá lo decimos. Entonces, por ejemplo, eso me ha parecido también, obviamente, interesante que acá lo sigo de alguna manera también utilizando, por ejemplo, esa parte de tarea o también esa investigación, ¿no? Que se había realizado, por ejemplo, en ese momento. Entonces, hay percepciones, ¿no? Que hemos vivido y que hemos obtenido en ese periodo, pero creo que el tema dentro de las clases, más allá de eso, también es fuera de la clase, comparto totalmente el tema de seguir, ¿no? Impulsando a los estudiantes para que ellos también puedan vivir estas experiencias y tal vez de la cantidad total, por lo menos un porcentaje, ¿no? Puedan en realidad salir ya con eso, creo que uno se siente satisfecha también. Muchas gracias. Yo creo que sí, esta experiencia que nosotros tuvimos en España y también pues en el resto de países
nos da como cierta categoría para explicarles a los chicos que pues el mundo es muy grande y que la arquitectura es el testigo de la humanidad misma a través de la historia. Entonces, que hay que conocerlo a través de otros ojos, hay que conocer todo el tema experimental, hay que experimentar ciertas cosas, hay que ver cómo es la vida fuera de nuestra burbuja, como lo decía la arquitecta Carla, y simplemente cómo nutrirlo. Entonces, digamos que al haber tenido esta experiencia, pues además del cartón, que afortunadamente el título de maestría me abrió la oportunidad a ser docente, porque sin un título tampoco hubiera sido posible, y mucho menos en una ciudad como lo es Bogotá, realmente me dio un antes y un después. Y también digamos que todos los conocimientos a través adquiridos, yo creo que también nutren como ciertas nociones a mis estudiantes. Por ejemplo, me acuerdo pues del trabajo de investigación que para mí fue tan importante de un tema del chabolismo que son como el tema de tuburización para acá latinoamericano. Eh, como yo se los he tratado de ver a mis chicos de que primero hay que abrir los ojos, de que por ejemplo muchas personas creen que en Europa todo está absolutamente resuelto y son países totalmente, no sé, en otro nivel y que no pasa nada malo. Y como, bueno, hay que ver que hay comparativas y también hay que entender cómo se trata de solucionar ciertos aspectos. Yo creo que eso también ha ayudado bastante como nuestro desarrollo. Y bueno, entonces yo creo que esto fue como todo el resultado de nuestra conversación y nuestra discusión. No sé si quisieran terminar con algo en especial. Yo les quiero agradecer mucho por permitir el espacio, por darme de su valioso tiempo. También como entender como todas esas reflexiones, cómo van a nutrir todas nuestras posturas académicas como docentes, como profesionales, y de cómo pueden también ayudarle a nuestros chicos y cómo puede generar también esa red de apoyo, como ahorita lo hablábamos. Entonces, realmente les agradezco mucho el espacio por compartir este foro a través de la arquitectura, la docencia y la internacionalización. Gracias más bien a ti, Sarita, por habernos invitado, por compartir este tiempo. Creo que es valioso, ¿no? Darnos un momento para reunirnos, para poder platicar sobre esto. Y bueno, aprovecho también de invitarlas a ti, a Marisol, en algún momento seguramente coordinaremos para que sean parte, en algún momento también lo hemos conversado, ¿no? Que podamos ser parte de nuestras clases que dictamos en distintas universidades, pero incluir algún seminario o algún tema en donde una pueda colaborar, ¿no? En la clase de otra, y que eso justamente fomenta también la internacionalización, ¿no? De alguna manera nuestra red, que no solo somos nosotras, sino que tenemos muchos otros colegas también, nos podría permitir darnos el lujo de tener siempre docentes internacionales invitados. Y bueno, ya hecha la invitación, ya haremos las coordinaciones y estaremos internacionalizando siempre nuestras clases. Eso sería de mi parte. Un abrazo, amigas, y muchas gracias por compartir este espacio. Por mi parte igual, ¿no? Agradecida por la invitación, ¿no? Por tenernos en cuenta o por tenerme en cuenta, ¿no? Para el tema de este foro que tú lo has ido armando por el tema de compartir, ¿no? Nuestras perspectivas, aunque ya de alguna u otra manera los conocíamos, pero voy a para que lo puedas compartir incluso para otros colegas que también lo van a poder tal vez ver ¿no? Este foro. Entonces, muy agradecida, ¿no? Contenta de volver a reencontrarnos, a pesar de que sí, tenemos medios de comunicación y en realidad chats tal vez no somos tan constantes porque sí tenemos, ¿no? En realidad diferentes horarios, en mi caso, por ejemplo, con otros colegas o con otros amigos también tenemos diferentes horarios, pero siempre está, ¿no? El tema de la predisposición, el tema obviamente, de la amistad, ¿no? Sobre todo para poder siempre colaborarnos y comparto, ¿no? Vamos a ver siempre la manera, lo que decía Carla, buscar esos mecanismos, por mi parte igual, ¿no? De buscar, por ejemplo, en mis aulas, en mis asignaturas, vamos a programar, yo creo que para los siguientes semestres, ya unas actividades para que podamos ya poder complementar nuestras clases y obviamente internacionalizarlas. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por permitirnos nuevamente este espacio, por dar como respuesta a la invitación. Eh, yo sé que más allá de ser colegas somos y compañeras de maestría, pues afortunadamente desarrollamos una amistad bastante fuerte. Y yo creo que también el proceso de internacionalización va en eso. Y nada, que tengan muy buena noche y espero que se encuentren muy bien.